nueva edición de Perspectivas para Wellington.mx. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante con el maestro Jesús Caudillo. ¿Quién es él? Bueno, él es uno de los principales analistas y protagonistas del análisis político en redes sociales, esa vinculación entre las redes sociales, la política y las campañas electorales. Él desde hace más de 6 años ha estado siguiendo este fenómeno del impacto de las redes sociales en la política mexicana y actualmente es colaborador de medios como El Universal, The Mexican Times y director de su empresa Política en Línea, que es una referencia para entender el proceso electoral del 2018 desde las redes sociales. Así que bueno, si como yo ustedes se han preguntado cuáles son los hilos que están moviendo la política en Facebook y en Twitter, qué tanto impacto van a tener las redes sociales en las elecciones de julio próximo, qué es lo que podemos hacer como internautas para consumir y crear la mejor forma de contenido, esta entrevista les va a parecer muy interesante. Los invitamos a que la vean y a que por supuesto la comenten y la compartan. Yo creo que las redes sociales están jugando ya un papel muy relevante en términos o en dos ejes principales. Uno es en la guerra de percepciones, y esto tiene que ver con lo que los candidatos están queriendo posicionar de sí mismos ante los ojos de los electores, y por otro lado están sirviendo como amplificadoras de las informaciones que salen en los medios de comunicación. Es decir, sale el escándalo de corrupción del candidato X, entonces las redes sociales retoman el asunto y lo llevan y lo replican en sus canales. Esto tiene que ver con otro fenómeno que es que están fungiendo también como orientadoras de la conversación. Es decir, una vez que se genera la información en un nodo, llámese periódico, llámese cualquier fuente generadora de contenido, en ese momento los grupos articulados alrededor de los distintos candidatos toman esta información y la amplifican según sus intereses. Por eso hablo de que las redes están fungiendo como distribuidoras y orientadoras de la conversación. Distribuidoras porque replican el contenido generado de los distintos candidatos en los distintos medios de comunicación, y orientadoras de la conversación para llevarla según los intereses de los equipos de campaña. Yo creo, en este caso, que las redes se están integrando al ecosistema de las elecciones, al ecosistema electoral. Se integran como un elemento más, como ya son los medios de comunicación, como ya son las estrategias que hacen los equipos de campaña en tierra. En fin, o sea, yo creo que más bien las redes sociales están sirviendo como eso, como un brazo más de comunicación. No creo que sean definitivas. Es decir, las redes sociales ayudan en buena medida a posicionar candidatos, a visibilizar temas. Sirven por supuesto en este juego de ataque y contención de los mensajes de comunicación, y las redes sociales no te hacen ganar una elección, pero sí pueden hacer que pierdas una elección. Es un matiz muy importante. Entonces yo hablaría más bien que las redes sociales se están integrando ese ecosistema de campaña y están fungiendo como ese brazo de comunicación que sí permite ver más cosas que a diferencia de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, permiten hacer un análisis más profundo de lo que está sintiendo y pensando la gente en torno a los distintos candidatos, y eso es lo valioso de las redes, y eso es lo valioso, por ejemplo, del análisis de datos para la toma de decisiones de cara o frente a los grupos, o frente a los cuartos de guerra, para entonces ellos configurar sus estrategias, en fin, ¿no? Pero bueno, definitivas no son, no te hacen ganar una elección, pero sí te pueden hacer perderla. Esto ya lo medimos, lo estamos midiendo de manera repetida con Política en Línea. ¿Y quién lo está haciendo mejor? Yo creo que definitivamente López Obrador. Bueno, a mi juicio, a mi parecer, López Obrador. No solo por los números que tiene, que son los mejores números, sino también por los mensajes. Es decir, López Obrador ya es un perfil muy conocido y muy reconocido, tiene amplia visibilidad en los electores y por ende en las redes sociales,
y creo que lo está haciendo mejor. Un ejemplo muy básico es este de cuando toda esta polémica de si la intervención rusa o no. ¿Qué hizo él? A través de una pieza de comunicación muy simple y muy sencilla, utiliza el humor como un elemento de contención de estos supuestos ataques, y además revira el efecto o digamos trastoca el efecto de tal manera que pues ya no solo no le es contraproducente el hecho, sino que además le favorece porque gana simpatías de los potenciales electores. Entonces creo que López Obrador lo ha hecho muy bien y lo ha hecho mejor que el resto. Veo a un Ricardo Anaya que las ha utilizado muy inteligentemente, porque él ha logrado posicionarse o visibilizarse en sectores que quizás no lo conocían y que se han podido identificar con su perfil. Además creo también que él ha posicionado atributos valiosos de cara al elector. Por ejemplo, en sus piezas de comunicación en redes, repetidamente sale Anaya con sus hijos o con su familia, con su esposa. Entonces esto es el reforzamiento del atributo de un hombre familiar, que es un valor al que buena parte de los mexicanos respetan y comparten, ¿no? Otro caso, por ejemplo, se ha utilizado mucho este tema de los idiomas. Ha repetido esta estrategia de publicar mensajes hablando inglés, hablando francés, lo que entonces transmite el atributo de un hombre preparado, a diferencia de un presidente que no sabe hablar inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, para contrastar o hacer ese contraste con el régimen actual. Y luego veo a un MID que ha trasladado los problemas de su campaña, los problemas de la definición de imagen, los ha trasladado a sus redes sociales. Yo creo que viene de menos a más. Por ejemplo, desde que sale el tema de Yo Mero, empieza como a medio a repuntar. Ayer o en estos días provoca a Anaya directamente en Twitter, entonces se enfrascan en una pues, lucha dialéctica, ¿no? en Twitter. Pero habla de esta flexibilidad que ya su equipo de campaña entiende que debe tener un candidato que se percibe lejano, que se percibe parte del régimen y que está inserto en una lógica o en una percepción de corrupción que se asocia, por supuesto, al PRI, ¿no? Entonces, eso es lo que veo y eso es lo que están comunicando los candidatos. Yo no estoy midiendo el tema de quién ha crecido más, pero sí he visto a Milenio. Y Milenio lo que ha hecho es que desde diciembre, me parece, está publicando de manera periódica, semanal, si no me equivoco, esta medición. Bueno, lo que dice Milenio es que desde diciembre, 19 de diciembre, a la fecha, López Obrador ha crecido en 300,000 su base de seguidores en Facebook y en Twitter, que son los mejores números. Anaya tiene menos de 200,000, creo que en Twitter habrá aumentado cerca de 150,000. MIT tampoco ha reportado un crecimiento así considerable. Entonces, quien más ha crecido es López Obrador. Yo creo que esta pregunta es bien interesante porque hay dos cosas, hay dos elementos. Uno es, López Obrador es quien mejor ha capitalizado esta sensación, este malestar social que existe contra la administración actual. Pero también ha articulado de manera muy inteligente sus redes sociales, sus redes dentro de las redes. Es decir, López Obrador, de manera muy inteligente en términos de mensaje y de diseño de mensaje, ha podido diseñar esta estrategia que le ha permitido ganarse la simpatía de grupos muy amplios de la sociedad mexicana. Y esto también lo ha trasladado a redes sociales y ahí se nota, evidentemente, se nota la mano de sus estrategas digitales. Pero también, por otro lado, ha articulado una red de influenciadores, es decir, de gente que es simpatizante de López Obrador, pero que además tienen una amplia influencia en sus redes respectivas, de tal manera que eso multiplica la influencia. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en los mapas que hacemos de influenciadores, hay enjambres, hay nodos
muy claros y una conversación muy identificada, una mancha por así llamarla, de enjambres que están identificados con una conversación pro López Obrador y anti cualquiera de los otros candidatos. Entonces, lo que ahí vemos es claramente la mano o una intención muy clara de diseñar esta red que, por un lado, promueva al candidato, pero por otro lado también contenga los ataques que se puedan dispersar en la red. Es quien mejor lo ha hecho y quien mejor ha diseñado esta estrategia. Sí, y en términos de respuesta, o de respuesta a esta pregunta es, López Obrador sí ha capitalizado muy bien este malestar, pero también ha diseñado una muy buena estrategia de redes sociales, lo que le ha permitido generar esta percepción de que es invencible no solo en encuestas, sino también en las redes. Peñabots está más difícil captarlos, la verdad. Captar los Peñabots últimamente no ha sido tan claro como antes, y es más claro, no sé, yo diría más bien simpatizantes de López Obrador más que zombies, ¿no? Porque no alcanzamos a distinguir, han sido muy inteligentes como para que sea más difícil distinguir si son bots o si son perfiles reales. ¿Qué hay más? No tengo una respuesta, ya lo decía en la pregunta anterior. López Obrador es quien mejor ha articulado esta red, su red de influenciadores, sus nodos están por todos lados y están replicando sus mensajes, están distribuyendo los puntos buenos y neutralizando los puntos malos. Entonces, si hoy tuviera que responderlo, yo diría que hay más simpatizantes de López Obrador que de cualquier otro. Yo en este caso veo un fenómeno que me parece que hay que llamar la atención al respecto. Es que más que hablar de preocupaciones de la gente y de la ciudadanía, que sí es posible captarlos a través de ejercicios más sofisticados, más que hablar de eso, yo hablaría de la simplificación del debate que las redes sociales están generando en este proceso electoral. Es decir, los candidatos están mostrando, ya lo decía anteriormente, están mostrando atributos que no necesariamente atienden a la racionalidad del espectador. ¿Por qué Anaya publica una foto besando a su esposa, por ejemplo? ¿Por qué López Obrador publica el video de Andrés Manuelovich riéndose del tema? Pues porque hay un elemento, entienden estos estrategas digitales, entienden muy bien que el elemento para captar la atención y la simpatía del potencial votante no es apelar a los argumentos racionales, sino llegarle al estómago o al corazón, ¿no? Entonces, a partir de eso, vemos que los candidatos lo han entendido de tal manera que no publican propuestas que tengan cierta lógica, ¿no? No tienen, por ejemplo, el tema del registro único de necesidades de cada persona de MIT. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero fue la peor idea no en términos de propuestas, en términos de comunicación, es una de las peores ideas que yo he visto en este proceso electoral, ¿no? Entonces, ahí yo hablo más bien de, antes de propuestas, los candidatos están mostrándose para apelar a lo emocional, y entonces la gente, el espectador, está simplificando el debate. No queremos hablar de propuestas, no hemos hablado de propuestas todavía. Estamos hablando de los perfiles, si nos gustan, si no nos gustan, qué pasaría en el escenario si A deja de ser competitivo, entonces votaremos por B y C. Entonces, en ese sentido, las redes sociales están provocando esa simplificación del debate. No sé qué vaya a pasar de aquí al resto de la campaña. Yo creo que va a tender a una mezcla entre los elementos emocionales con las propuestas, con los ataques, con el neutralizar los ataques, ¿no? Entonces, va por allá las redes sociales, y eso sí me preocupa, están simplificando el debate. Mi consejo más sincero, más honesto, sería controlar las emociones. Lo digo porque es muy frecuente, es muy dado el proceso electoral, o dada el calor político del proceso electoral,
Es muy curioso, por un lado, pero también es muy frecuente que nos dejemos llevar por la convicción de que nuestro candidato, el candidato por el que queremos votar, es la mejor opción. Y entonces en redes sociales empezamos debates que no van a acabar nunca, porque estamos asumiendo una postura de inicio que es prácticamente inamovible. Y a partir de eso, los argumentos no valen, porque entonces la discusión se lleva al terreno emocional. Ok, entonces mi consejo sería, en este contexto de redes sociales, controlar las emociones. Puede que tengamos la razón o no, pero no se trata de poner en riesgo relaciones, ni se trata de poner en riesgo amistades, ni se trata de poner en riesgo nada, porque al final del día es únicamente una elección. Habrá otras y seguirán los procesos electorales, y no vale la pena poner en riesgo nada por candidatos que realmente no les preocupa gran cosa el interés público. Entonces mi consejo sería ese: controlemos las emociones, que el proceso electoral fluya, tratemos de intervenir lo más posible en la discusión o en el debate público, pero desde posturas pues digamos con la flexibilidad para el diálogo, yo diría. Yo creo que la regla básica es contrastar la información. Es decir, es claro que los equipos de campaña lo que van a querer es llevar agua a su molino y que votemos por el candidato que nos están proponiendo. Los candidatos, por supuesto, nos están estudiando de tal manera que todos los datos, las palabras, las discusiones que estamos virtiendo nosotros en Facebook son insumos para ellos dirigir y redirigir sus estrategias de comunicación. Entonces, ahí el consejo sería: contrastemos información. No solamente los candidatos están buscando manipular nuestra emoción, sino que también hay páginas, hay fanpages, hay sitios web, hay N cantidad de nodos o de generadores de contenido que quieren que nosotros orientemos nuestro pensamiento y nuestras opciones y nuestras preferencias hacia cierta tendencia o corriente política. Entonces, lo valioso ahí está en nuestra capacidad para discernir qué es real, qué no es real, qué información está trastocada, manipulada y cuál no, y en función de eso, pues tomemos la mejor decisión. Porque al final de eso se trata. La elección se trata de que podamos contrastar los perfiles, las trayectorias, las propuestas, de tal manera que podamos tomar una decisión que nos convenga a todos en el mediano y en el largo plazo.